importante para saber la fracción de eyección. Pero también lo que tengo que pedirle es el ProBNP. Tengo que pedirle el ProBNP. Dependiendo de cómo está el ProBNP, si está por encima de 400, uno dice, es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Ojo, no decimos que tiene insuficiencia cardíaca. Es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estamos dosando biomarcadores. Eso tiene que estar unido a un cuadro clínico. Ese es un problema que hay, por ejemplo, con las troponinas. Actualmente las troponinas son tan ultrasensibles que captan cualquier cosa y resulta que si no hacen una buena evaluación, la troponina está alta y le dice, "Ay, usted está con infarto", y resulta que tiene otro problema. Entonces, ahora ya acá sí ya tiene más cuidado. Dicen, oiga, este ProBNP se puede elevar si sencillamente yo le paso un salino muy rápido, le congestiono la aurícula y si en ese momento le doso el ProBNP va a salir alto. Pero al poco rato ya orinó y se normalizó todo. Eso es porque sencillamente es un mecanismo compensador. Cuando la persona ya tiene enfermedad, eso va a estar alto permanentemente. Pero siempre hay que hacer una evaluación clínica adecuada. Entonces, si está por encima de 400, ya nosotros decimos, es muy probable. No digo que tenga, tengo que armar mi diagnóstico. Si el valor está menos de 100, no, eso está normal. Y si está entre 100 y 400, queda en la tierra de nadie. Eso es lo que más o menos usamos actualmente para poder hacer una mejor evaluación de la insuficiencia cardíaca. ¿Está congestionado o no? Recuerden que la insuficiencia cardíaca al principio es insuficiencia cardíaca congestiva. Y este es un marcador bastante importante. Aquí dice, buenos días, doctor. ¿Cómo se diferencia la parálisis facial de las parálisis de un ACV en caso de que un paciente llegue con dificultad a hablar después de las 4 horas de iniciado el cuadro? ¿Se puede corregir la disartria en el ACV? Bueno, esto es otra cosa. Pero bueno, una cosa de diferenciar una parálisis facial. La parálisis facial pues es solamente en la cara. Pues. Eso es una de las cosas rápidas. Nunca va a afectar brazos y piernas. No, una cosa central sí precisamente tiene que ver con disminución de la fuerza tanto de brazos, de piernas. La parálisis facial generalmente se dice que puede ser a frigori, que puede haber un virus, qué sé yo, y que va lógicamente hacia la zona de la cara. Entonces, ¿qué problemas van a tener? Bueno, sale la saliva. Uno le dice al señor, abre la boca. Hay una asimetría. A veces pueden tener asimetría, otra cosa, no lo sé. Hay por problemas dentales, qué sé yo, pero ya uno tiene que ser un poco más clínico, ¿no? Entonces, la persona no puede no cierra bien la boca. Lo otro es, uno empieza a ver el surco nasogeniano, se borra un poco. Lo otro es que la persona uno dice, oiga, cierre bien los ojos. Y si tiene parálisis, no puede, pues. Son parálisis faciales. Los problemas de parálisis faciales son parálisis periférica. El ACV sí es un daño cerebral. Y ahí sí compromete la mitad del hemicuerpo, ¿no? Entonces ya. Pues ya es otra cosa, ¿no? Ya. Muy bien, entonces volvamos acá a la insuficiencia cardíaca y al ProBNP. Es muy importante, sí, es un marcador bastante útil, pero hay que armar el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Hacemos el diagnóstico teniendo 2 criterios mayores o un mayor con 2 menores. ¿Estamos? Esa es la manera de hacer el diagnóstico. Entonces, cuando uno diagnostica insuficiencia cardíaca, no basta pues con decirle, oiga, tiene insuficiencia cardíaca. Porque ya le digo, un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tratamiento le doy? Ni idea. Entonces, lo primero, ¿esto es algo agudo? No, señor, yo ya tengo, doctor, yo hace ya 6 meses, 1 año, 2 años, camino y me canso a las 2, 3 cuadras. No, doctor, yo en la mañana me he despertado y no puedo respirar, estoy sentado, no puedo respirar, eso es agudo. Oiga, yo antes me cansaba de caminar 2 cuadras, ahora trato de caminar o subir 2, 3 gradas y no puedo. Un crónico reagudizado. O sea, agudo, crónico o un crónico reagudizado. El comportamiento es diferente. Falla derecha o falla izquierda, o falla de los dos. Generalmente la falla derecha se tolera. La izquierda no se tolera, como van a ver más adelante. La izquierda obliga a la persona a ir al médico, porque no le deja trabajar.
no le permite hacer sus cosas. El derecho lo tolera toda la vida. Llega a veces muy avanzado, pues, porque no le da importancia. Esto es de bajo gasto o gasto más o menos normalizado por mecanismos compensatorios, o es alto gasto. Si es alto gasto, chao, no es conmigo, no es cardiológico. Vayan a buscar beriberi, enfermedad de Payet, todas esas cosas. Eso es lo primero. A veces llaman al cardiólogo ¿para qué? Para ver gastos cardíacos altos. No, pues eso lo tiene que hacer otro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tipo de disfunción, sistólica, diastólica. Ya estuvimos hablando todo lo que es sistólico, diastólico. Eso es importante. ¿Y cuál es la causa? Pues lo más frecuente es enfermedad coronaria isquémica. Segunda posibilidad, hipertensión arterial, pero felizmente bien alejado. El mayor número son los pacientes que sobreviven al infarto, felizmente. Porque recuerden, tenemos 5 millones de hipertensos. Imagínense 5 millones de insuficiencias cardíacas. Llegaríamos a estar igual que Estados Unidos. Entonces, no, felizmente la hipertensión, pero va a depender eso, que controlemos pues al paciente, ¿no? Después tenemos los problemas valvulares, tenemos los problemas de las miocardiopatías, ¿no? Que el paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Y finalmente, ¿cuál es su clase funcional? Hoy usted va a poder hacer su vida normal. Doctor, quiero saber si puedo viajar, si puedo ir a tal sitio. O sea, con todo esto es que yo hago un diagnóstico. Usted tiene una insuficiencia cardíaca crónica del ventrículo izquierdo, con un gasto cardíaco normalizado por mecanismos compensatorios. El problema prácticamente es un problema de falta de músculo, es un problema sistólico como consecuencia de su enfermedad coronaria isquémica que usted tiene y que su clase funcional de usted está en 2. Usted puede hacer sus cosas normales, etcétera, etcétera. Ya más o menos me doy cuenta de lo que ese paciente tiene y cómo lo voy a manejar. Pues si yo le digo, ¿cuál es el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca, ya está, se acabó. No dije nada porque ¿qué le puedo hacer? Teniendo toda una idea de contestar esas 6 preguntas, ya más o menos sé lo que le puedo ofrecer a ese paciente. Entonces vean ustedes y recuerden, cuando el corazón empieza a fallar, el corazón no va a poder bombear los 70 mililitros. ¿Y qué es lo primero que hace? Mecanismos compensatorios. Y con eso compensa, sí, con eso lo compensa. Lógicamente al principio lo puede compensar muy bien y después poco a poco se empieza a notar que, oiga doctor, ya ahora camino 5 cuadras, antes podía caminar tranquilo, ahora a las 5, 6, 7 cuadras me canso. Oiga doctor, mire, ahora yo estoy caminando 4 cuadras y me canso. O sea, poco a poco sus mecanismos compensatorios se van agotando. Pero hay un tiempo en que dependiendo lógicamente de la situación del paciente, el paciente puede decir, doctor, pues yo hago mi vida normal. Oiga, pues usted tuvo su infarto. Sí, pero ahora camino muy bien. Ojo, está usando mecanismos compensatorios. Y como consecuencia de usar esos mecanismos compensatorios, lo primero que hacemos es congestionar. ¿A quién congestionamos? Al ventrículo izquierdo. Y de allí la repercusión hemodinámica hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando se abre la válvula, por decir en el corazón izquierdo, se abre la válvula mitral, es como que si ustedes quieren entrar a una habitación, pero la habitación ya está semillena, y ustedes quieren entrar como sea, que se empujan todo, producen una turbulencia, tercer ruido. Y como sea entran. Bueno, yo lo puedo detectar por el tercer ruido, pero estoy encontrando ¿qué cosa? Un ventrículo semilleno, es decir, un ventrículo congestionado. Y ese ventrículo repercute ¿sobre quién? Sobre la aurícula, porque la aurícula es la que tiene que mandar sangre. Sí, pero ahora la sangre no entra con facilidad. ¿Por qué? Porque el ventrículo está congestionado. Entonces, ¿qué pasa con la aurícula? La aurícula ya no se vacía del todo y la aurícula también se empieza a congestionar. Y la sangre que viene de las pulmonares tampoco puede llegar bien a la aurícula porque la aurícula ya está congestionada. Entonces las venas pulmonares se empiezan a congestionar. Vean cómo hacia atrás todo se congestiona. Entonces, al no poder expulsar el ventrículo en la cantidad adecuada, el volumen residual primero en el ventrículo aumenta y eso se transmite hacia atrás.
¿Y quién es hacia atrás? Las aurículas y el sistema venoso. Y entonces se empieza a producir la congestión. Entonces, si estamos hablando del ventrículo izquierdo que empieza a fallar, ese ventrículo primero se empieza a congestionar. Esa congestión retrógradamente va a afectar ¿a quién? Primero a la aurícula, después a las venas pulmonares y después va a llegar a los capilares pulmonares. O sea, va a haber una congestión hacia atrás. ¿Y hacia atrás qué significa? Capilares pulmonares. Los alvéolos pulmonares que están en contacto con los capilares pulmonares, que están congestionados, pues pueden hacer fisiopatológicamente que parte de esa congestión de los capilares se transmita al alvéolo. ¿Y qué hace el alvéolo? Se empieza a llenar de agua, se congestiona y el paciente empieza a ahogarse. Doctor, tengo disnea. Ahí está con la disnea. Falla izquierda afecta a los capilares pulmonares y al paciente lo limita. Porque no le deja hacer cosas. Doctor, quiero caminar y me ahogo. Quiero subir las escaleras, me ahogo. Por eso he venido. Pero ¿qué pasa cuando falla el ventrículo derecho? Bueno, el ventrículo derecho se congestiona, eso se transmite a la aurícula derecha y eso se va a ir hacia la yugular, hacia el hígado. Sí, doctor, me fastidia un poco el cuello, me fastidia un poco el hígado, pero no importa, yo sigo trabajando. Falla izquierda hace que el paciente vaya pronto al médico. Falla derecha van muy tarde porque el paciente tolera su enfermedad. Cuando se da cuenta, ya es muy tarde. Entonces vean ustedes, depende de qué ventrículo estamos hablando, el izquierdo o el derecho. El izquierdo cuando falla, el signo más importante es la disnea. La disnea es realmente un síntoma, es un síntoma. Realmente la disnea no es tan fácil de evaluar desde el punto de vista clínico. Cuando son pequeñitos sí podemos ver el aleteo nasal o la retracción costal, cuando son pequeñitos. Ahí sí podemos observar, entre comillas, la disnea. En realidad la disnea, ¿qué cosa es? Una sensación subjetiva. La disnea es una sensación subjetiva. La disnea no se puede ver. Pero como les digo, en los pequeñitos cambia un poco. Vemos el aleteo nasal, vemos la retracción costal y uno lo ve al niño agitado. Pero entiendan bien, la disnea, en forma práctica, pues ya son detalles, ¿no? La disnea es una sensación subjetiva, la persona es la que lo siente. La persona es lo que lo siente. En el caso de los niños no saben, pues. Tenemos que buscarlo de otra manera, pues, tenemos que hacer más cosas. Entonces la disnea, que es una sensación en que la persona se ahoga, y es que en realidad sus alvéolos se están ahogando. A veces uno le pregunta eso, señor, ¿usted siente que se ahoga, que le falta el aire? Sí, doctor, siento que me ahogo, ¿no? Entonces vean ustedes, lo que va a suceder es que si bien en el ventrículo izquierdo debería quedar 50, ¿qué pasa si ahora se queda un mayor volumen? 75 por decir. Entonces la sangre cuando trata de ingresar hacia esa habitación llamada ventrículo, donde deberían haber, por decir, 50 personas y ahora hay 75, pues ¿cómo meto los que van a entrar con dificultad? Tercer ruido, y no pueden entrar todos. ¿Quién se repercute de este problema? La aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, también igualito, se congestiona y hacia atrás. ¿Y hacia atrás qué están? Las venas pulmonares, ojo, los capilares pulmonares. Y entonces los capilares pulmonares se congestionan. Y parte del agua que está en la sangre pasa al alvéolo. Y el alvéolo se empieza a llenar de agua, la persona se empieza a ahogar, y el término médico de eso se llama disnea, una percepción anormalmente incómoda que tiene dificultad para respirar. ¿Y eso es producto de qué? De que la presión dentro del ventrículo izquierdo o en el derecho va a depender de cuál de los dos va a ir congestionando y va a dar dos cuadros que se van a comportar de manera diferente. El izquierdo es aparatoso, es más limitante, el derecho no.
La fisiopatología es la misma, congestión hacia atrás, pero depende de dónde estamos. Si estamos en el lado izquierdo, vamos a afectar a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares y, ojo, el que sigue a las venas pulmonares son los capilares pulmonares. Y el capilar pulmonar que está en contacto con el alveolo, como se muestra acá, acá yo tengo el alveolo, acá yo tengo el capilar pulmonar congestionado, pues lo que pasa es que el agua se va hacia el alveolo. Va a haber un edema en los alveolos, va a haber agua pues en los alveolos. Y el paciente que va a tener, me ahogo, doctor, me ahogo, me ahogo. Y esa es la congestión pulmonar. Esa es la congestión pulmonar. Entonces la persona cuando quiere hacer algo va a sentir esa sensación. Sensación subjetiva que el médico lo determina como disnea, pero el paciente no es que llegue y diga, doctor, tengo disnea. El paciente lo que llega y dice, doctor, no puedo caminar, quiero hacer las cosas y no puedo. Otra manera también de decir, doctor, me canso. Yo quiero hacer mis cosas, doctor, me canso. Ahora nosotros tenemos que traducir eso, ese cansancio, esa fatiga, ese ahogo, no sé, pues lo que no, el paciente nos va a contar su historia. Doctor, quiero hacer las cosas y no puedo. Y no puedo. Entonces ya viene el médico y que tenemos que establecer. Entonces lo que hay que preguntar, señor, usted cuando camina, cuando está haciendo las cosas, ¿usted siente que le falta el aire, que no puede respirar? Sí. Eso es disnea. El paciente puede decir, no, doctor, yo no siento que me ahogo, no siento que me falte el aire. Yo siento que mis piernas ya no me dan, ya no me ayudan. Ah, esto no es disnea. Esto no es disnea. Entonces la disnea es una sensación subjetiva de falta de aire. Entonces tengo que buscarlo. Ahora, tenemos dos tipos de disnea. Disnea cardíaca, pero también disnea respiratoria. Ejemplo, el paciente con asma. El asma también me va a decir, doctor, no puedo respirar, siento que me ahogo. Lógico, los bronquios están cerrados. Pero el asma tiene un comportamiento diferente que el problema cardíaco. En el asma van a poner el estetoscopio y van a encontrar los sibilantes. En el otro no hay eso. En el otro van a encontrar tercer ruido. Oiga, doctor, cuando yo me echo, pues yo estoy tranquilo, echado, me falta el aire, pero el asmático se echa y está tranquilo. La persona que tiene insuficiencia cardíaca, cuando se echa, cuando adopta el decúbito dorsal, la sangre de las piernas, por un efecto de la gravedad, llega al corazón y se ahoga bruscamente. Doctor, tengo que sentarme. Doctor, tengo que dormir con almohadas. Eso es insuficiencia cardíaca. Esa es disnea cardiológica. Hay que diferenciarlo de la disnea respiratoria. La disnea respiratoria es un problema permanente. No cambia para nada determinadas maniobras que hacemos. Acostarlo al paciente, que ahí nosotros podemos detectar si hay congestión o no por el retorno venoso. Entonces, ojo, la disnea es muy importante, hay que preguntar qué es lo que usted siente. Y hay que diferenciar de otras patologías. Disnea es una sensación, doctor, yo me ahogo, no puedo respirar. Allá. Esa disnea puede ser cardíaca o puede ser respiratoria por un problema de POC, de asma. Bueno, hay que hacer la diferenciación, no es difícil. Realmente no es difícil. Entonces es muy importante esta sensación de la persona que siente esa disnea. Pero la disnea puede ser aguda, aparatosa. De un momento a otro, la persona estaba acostada y dice, me ahogo, se siente inmediatamente, no puedo respirar, lléveme a la emergencia. Edema agudo pulmonar. ¿Cómo están sus pulmones? Dilatados, llenos de agua, el corazón con una gran cardiomegalia. Ese es el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar. Acá tienen el corazón grande, dilatado y la congestión en los pulmones. Entonces la disnea puede ser súbita, puede ser aguda. El proceso fisiopatológico es el mismo. Hay agua en los alveolos. Pero también, ojo, la disnea puede ser crónica. No, doctor, esta falta de aire la tengo ya años. Camino 4 cuadras y siento que me ahogo. Ahora estoy
esto está empeorando porque es ahora las 3 cuadras, 2 cuadras, qué sé yo, ¿no? La disnea crónica es diferente a la brusca, aguda, aparatosa. Entonces la persona lo que dice, doctor, me falta el aire cuando hago ciertas cosas. Yo generalmente, doctor, tengo que dormir en un sillón o duermo sentado con 2, 3 almohadas, ortopnea. O cuando me acuesto, bruscamente me despierto y tengo que abrir las ventanas porque no puedo respirar. Disnea paroxística nocturna. Entonces, todos esos cuadros son de disnea, ¿sí? Y esa disnea puede ser aguda o puede ser crónica. Pues bien, entonces, nosotros lo que estamos viendo es el problema de congestión. Estamos hablando de la congestión del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa cuando falla el ventrículo derecho? Igual va a haber congestión hacia la aurícula, después hacia las venas. ¿Qué venas? La yugular, por ejemplo, puede haber ingurgitación yugular, puede haber congestión del hígado, puede haber hipertensión portal. Poco a poco toda esa congestión va hacia atrás. Puede haber edema de miembros inferiores. Es un edema blando en ambas piernas o en ambos tobillos, en ambos pies. Y que lógicamente yo tengo que evaluar la falla del lado derecho teniendo en cuenta el cuello, muy importante, lado derecho del cuello. Después tenemos que tener en cuenta el hígado, la hepatomegalia congestiva, el problema de distensión abdominal y finalmente el edema de miembros inferiores. Pero esto se tolera. La persona dice, no, cuando a veces me quiero abrochar el cuello, me fastidia un poco el cuello. Cuando camino me duele un poco el hígado. Sí, señor, pues mire, usted ha venido ya con todos los pies totalmente hinchados, el cuello totalmente ingurgitado. ¿Y eso qué tiempo lo tiene? Ya lo tengo hace 5 años. Eso no pasa en el izquierdo. En el izquierdo es rápido. ¿Por qué? Porque al izquierdo le limita su actividad. Doctor, no puedo trabajar, pues. Pero en cambio el derecho llega muy tarde porque lo aprende a tolerar. Muy bien, esa es la congestión que hay hacia atrás. Pero llega un momento en que ya los mecanismos compensatorios se acabaron. Ya los mecanismos no dan para mantener los 70 mililitros y ahora resulta que el corazón bombea 50. Entonces ya no puede expulsar el volumen que se necesita. El gasto cardíaco empieza a disminuir. Y si el gasto cardíaco disminuye, afecta al cerebro, afecta al riñón, afecta a los músculos, lo que genera fatiga. Entonces, esa fatiga es muy, muy importante. Pero no solamente es eso, el paciente, producto de este gasto cardíaco disminuido, el paciente tiene sudoración fría, está pálido, uno le toca la piel, lógicamente la temperatura está disminuida, se queja de palpitaciones, la diuresis ha disminuido, poco a poco afecta al sistema cerebral. Y lógicamente el paciente quiere subir las escaleras, quiere caminar y no puede. ¿Qué es lo que dice? Doctor, me canso, me canso. Qué bueno sería que el paciente venga y nos diga, doctor, tengo fatiga, tengo disnea paroxística nocturna. Hay que sacarle los síntomas al paciente, hay que irle preguntando. Yo tengo que diferenciar disnea de fatiga, eso es muy importante. ¿Esto es disnea o esto es fatiga? Y hemos dicho, la disnea es cuando usted camina, cuando sube las escaleras, usted que siente que se ahoga, eso sí, el paciente fácil dice, sí, siento que me ahogo, que me falta el aire, que no puedo respirar. Esto es disnea. Cardíaco respiratorio, bueno, voy a tratar de descartar que sea un EPOC o esto es un problema del corazón. Ya, muy bien. Pero ¿cómo lo diferencio de fatiga? No es nada difícil. Usted cuando trata de caminar, ¿qué siente, doctor? Me siento débil, mis piernas no me ayudan. Eso es fatiga. ¿Por qué? Porque no le está llegando sangre. Oye, ¿usted no siente que le falte el aire, que se ahoga? No, doctor, no me falta el aire. Yo lo que me siento es débil. Y me siento débil porque la cantidad de sangre que llega a mis músculos está mermada, está en estadios avanzados. Es una insuficiencia cardíaca en estadios avanzados. ¿Estamos? Muy importante, disnea y fatiga. Uno es congestión y el otro es mecanismo anterógrado. Pues bien, la insuficiencia cardíaca actualmente pasa por 4 estadios.
El primer estadio es el paciente de alto riesgo, es el paciente que tiene problema coronario. Uno dice que tenga cuidado, se va a dar un infarto, se va a quedar mala. O el paciente hipertenso o que tiene una miocardiopatía. Esos son los pacientes de alto riesgo. Oiga, si no se cuida va a terminar con ICC. No, pero no pasa nada. Sí, sí pasa algo. Si usted tiene ICC, su mortalidad es alta, 60%. Después, bueno, antes lo que había era el paciente de riesgo y después el paciente que está en la categoría C, o sea, que tenía signos y síntomas. Oiga, doctor, ya me canso, me agito, qué sé yo, lo examino, tercero, ya, todo está acá. Y finalmente su estadio avanzado. ¿Qué es lo que aparece de nuevo? La disfunción ventricular asintomática. Cuando se detecta tempranamente a esto. ¿Y cómo se detecta? Generalmente es de casualidad. De casualidad se detecta la disfunción. Alguien por ahí le pone el estetoscopio y sabe ocultar y dice, oye, usted tiene un tercer ruido. Pero no tengo ningún síntoma. Sí, pero ahí hay un tercer ruido. Entonces, lógicamente, ese paciente es asintomático. Entonces, ¿qué cosa puedo utilizar? Bueno, le puedo hacer un ecocardiograma y le puedo pedir un ProBNP. Eso antes no existía. Por eso es que esta categoría no había. Ahora sí hay. Pero para esto tenemos que tener un seguimiento, tenemos que buscar bien al paciente. Pero hay. Eso es lo importante que hay. Entonces vean ustedes que si yo tengo el corazón que normalmente tiene que bombear sangre, ¿qué pasa si la persona sufre un accidente y empieza a sangrar? Sangra 2 litros de sangre, y eso es importante, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esta hemorragia que estoy teniendo, pues mi gasto cardíaco va a disminuir, lógico. He perdido 2 litros de sangre en el accidente, el gasto cardíaco disminuye. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo hace un reflejo inmediato. Se cierran las arterias. Vasoconstricción, refleja. ¿No? Esto es como si ustedes están regando con una manguera y en eso alguien le cierra un poco la llave del agua. Ustedes, para poder mantener la presión de perfusión, ¿qué hacen? Cierran un poco la manguera para tratar de mantener la presión de perfusión. Lo mismo pasa acá. Cuando el gasto cardíaco disminuye, inmediatamente todo nuestro organismo hace vasoconstricción refleja. ¿Para qué? Para mantener la presión de perfusión. Pero al cerrar los vasos, ¿estoy incrementando la resistencia vascular periférica? Sí. Estoy aumentando la resistencia vascular periférica. ¿Y eso qué genera? Que aumente la poscarga. Porque estoy cerrando los vasos y toda la sangre que está allí avanza hacia el corazón, aumentando la poscarga. Y eso lógicamente llega a un corazón, entre comillas, sano. Y lo que trata de hacer es aumentar el gasto cardíaco. Es un mecanismo reflejo. Pero eso es un mecanismo reflejo que sucede en forma inmediata. ¿Qué es lo que va a suceder después? Empiezan a aparecer mecanismos compensatorios. El primero de ellos, la actividad adrenérgica. La actividad adrenérgica inmediatamente se empieza, las catecolaminas, la noradrenalina, a liberar. ¿Y qué es lo que hace? Refuerza la vasoconstricción. Refuerza el incremento de la resistencia vascular sistémica. Eso es lo que hace el sistema adrenérgico. Potencia el cierre de los vasos para incrementar la poscarga. Y de esa manera aumentar la función ventricular para compensar la caída del gasto cardíaco. ¿Qué otro mecanismo tenemos compensatorio? La activación del sistema renina-angiotensina, el cual, si bien puede ser activado por el sistema adrenérgico, también recuerden que la caída del gasto cardíaco le disminuye la perfusión al riñón y cuando disminuye la presión en la arteriola aferente, inmediatamente activamos también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace ese sistema renina-angiotensina-aldosterona? Lo primero que va a hacer es retener sodio y agua. Y eso es bueno porque estoy perdiendo sangre. Entonces estoy reteniendo sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentar mi volemia, que es lo que yo estoy perdiendo. Pero la volemia, ¿qué cosa es? Es la precarga. Y entonces vean ustedes cómo cuando una persona disminuye su gasto cardíaco por una hemorragia,
tanto la pre y la postcarga buscan compensar al paciente. Aparte, el sistema renina-angiotensina también ayuda a cerrar un poco los vasos. Entonces, vean cómo el organismo logra compensar esa caída del gasto cardíaco cuando he tenido una hemorragia. Lógicamente, una hemorragia importante, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede si la persona tiene un corazón insuficiente? Tiene un corazón enfermo por una insuficiencia cardíaca. Acá no hay hemorragia, pero sí hay caída del gasto cardíaco. Y cuando cae el gasto cardíaco, ¿qué hacemos? Inmediatamente cerramos vasos, lógico. ¿Eso qué va a hacer? Aumentar la resistencia vascular. Eso lo que va a hacer es aumentar la postcarga hacia un corazón enfermo. Al corazón, al ventrículo enfermo, ahora le estoy cerrando la salida. Oiga, pero antes me ayudaba. Sí, pero acá no. Me está cerrando la salida. O sea, para mí va a ser más difícil ahora sacar sangre, porque la postcarga me cierra los vasos. ¿Cómo el ventrículo va a poder vaciarse? Me estás dificultando. Sí, pues es un mecanismo compensatorio. Llamo al sistema adrenérgico. Igual, me empeora el cuadro. Pero igual, voy a activar el sistema renina-angiotensina, porque el gasto cardíaco en este paciente con insuficiencia cardíaca está presentando eso, caída del gasto cardíaco. ¿Y qué va a hacer este sistema renina-angiotensina? Va a retener sodio y agua y va a congestionarme más el cuerpo. Yo no necesito esa volemia. Yo no estoy en hemorragia. Yo lo que tengo es un corazón insuficiente. Sí, pero el organismo funciona así. Y entonces, ante la caída del gasto cardíaco, activamos el sistema renina-angiotensina y esto va a aumentar la precarga. Y entonces, a este corazón enfermo, a este ventrículo dañado, por un lado le meto más agua y por otro lado le cierro la salida. Entonces, lo que en un primer momento es una ayuda en la insuficiencia cardíaca, lo puede empeorar. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que este es un corazón insuficiente. Y entonces los mecanismos compensatorios que ayudan, en algún momento se pueden convertir en deleterios. Entonces vean ustedes, nuestro corazón trabaja en un 60%, es un corazón normal, es un paciente totalmente asintomático, pero si desarrolla insuficiencia cardíaca, poco a poco ese paciente de asintomático se va a volver sintomático. Su fracción de eyección de 60 bajará a 50, 40. Entonces, esto es un camino. Pero tenemos mecanismos compensatorios en sentido contrario. Sí, estos mecanismos compensatorios tratan de mantenerme acá. Son los mecanismos compensatorios que me tratan de ayudar. Entonces, vean ustedes, los mecanismos compensatorios pueden ser propios del corazón o también pueden ser mecanismos neuroendocrinos. ¿Cuáles son los mecanismos propios del corazón? Ya lo mencionamos. Al principio dijimos que cuando la insuficiencia cardíaca se va a instalar, lo primero que usamos es la ley de Frank-Starling. Llenamos un poco más, mantenemos el volumen de eyección, pero a expensas de congestionar todo el sistema circulatorio. El corazón se puede hipertrofiar para aumentar su fuerza contráctil. Es otro mecanismo de compensación, lo mismo que la ley de la ley de Laplace. Complementando a esta ley de Frank-Starling, tenemos la ley de Laplace. El corazón se acomoda para poder trabajar un poco más. Pero también tenemos mecanismos neuroendocrinos, que son los que ya hemos mencionado. Uno de ellos, el sistema adrenérgico, el otro era el sistema renina-angiotensina. También tenemos el de la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Que no orinemos. Lógico, si yo estoy sangrando, no debo orinar, pues porque estoy perdiendo agua. Entonces nuestra hormona antidiurética hace que no orinemos cuando sangramos. Pero también cuando hacemos insuficiencia cardíaca, pues el sistema de la hormona antidiurética empieza a funcionar para no perder agua. ¿Y entonces qué hace? Nos congestiona más, pues. Nos congestiona más. En el sangrado lo necesitaba, no en la congestión, no con el corazón insuficiente, pero son mecanismos compensatorios. Y lo otro son los llamados péptidos natriuréticos, que ya hemos hablado del ProBNP.
¿no? Estos péptidos natriuréticos son muy importantes. Son de los, digamos, de los últimos conceptos que aparecen, en donde la aurícula, cuando el ventrículo falla, hemos dicho que afecta a la aurícula. La aurícula se sobredistiende, se congestiona, y lo primero que hace la aurícula es decir, oiga, yo me estoy congestionando, debo descongestionarme. ¿Qué hace? Pues libera su péptido natriurético. Y como lo produce, entre comillas, la aurícula, lo que va a hacer es, lo que dice su nombre, es un péptido producido por la aurícula y que hace que la persona empiece a orinar. Eso es lo que hace, que empiece a orinar. Entonces genero diuresis, natriuresis, aumento la filtración glomerular, la eliminación de sodio y también boto agua. Y eso va a hacer que yo me descongestione. ¿Estamos? Pues bien, si bien el péptido natriurético auricular fue el primero de detectarse en la aurícula, ahora se sabe que en la aurícula también se produce el péptido natriurético B. Y no solamente se produce en la aurícula, se produce en muchos sitios, incluido el ventrículo, ¿no? Pero la historia empezó siempre en la aurícula. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El péptido, ¿en qué nos ayuda? A descongestionarse. Y eso es muy importante en la insuficiencia cardíaca, nos descongestiona, eso es bueno. Pero si bien nos descongestiona y es una función muy importante, pues lo que sucede es que ese péptido natriurético puede ser destruido por la neprilicina. La neprilicina es una sustancia que hay en el organismo y que lo que hace es destruir al péptido natriurético. Entonces, ¿qué pasa al paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Pues debe decir, oiga, yo no me preocupo porque mi péptido natriurético funciona. Sí, pero lo que sucede es que en la insuficiencia cardíaca la neprilicina, que es un catalizador, también se activa y hace que el péptido se inactive. Entonces el paciente con insuficiencia cardíaca va a tener una destrucción del péptido natriurético. ¿Se produce el péptido natriurético? Sí, se produce, sale, pero cuando quiere funcionar, la neprilicina lo destruye. Ya en la etapa final, cuando el péptido va a funcionar, la neprilicina lo destruye. Entonces, ¿qué se ha encontrado? El sacubitril. El sacubitril es un medicamento que inactiva a la neprilicina. Lo inhibe a la neprilicina. De tal forma que permite que el péptido natriurético termine cumpliendo su función. Y ese es uno de los últimos medicamentos que hay en insuficiencia cardíaca. El sacubitril, que viene combinado con determinado bloqueador de receptor de angiotensina, que es el valsartán. Ellos tienen patentado esa unión de valsartán a sacubitrilo y que se usa en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces vean ustedes que los mecanismos compensatorios pueden ser propios del corazón, ya dijimos, la ley de Frank-Starling, la hipertrofia, la ley de Laplace, o también pueden ser los neuroendocrinos que también ya hablamos, ¿no? Pero hay más mecanismos compensatorios, hay una serie de mecanismos compensatorios. Pues bien, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Lo primero que debemos ver, y esto, bueno, podría ser que puedan decir que está mal, pero es como yo también lo entiendo, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de un paciente que va al médico y que tiene insuficiencia cardíaca? Los síntomas. Doctor, no puedo trabajar. No puedo ir a trabajar porque no logro ni al paradero. Me siento cansado. Tengo que subir 3 pisos y no llego. Entonces, el principal motivo por el cual el paciente está yendo al médico es su síntoma. Pero si yo le empiezo a hablar y le digo, mire, le voy a dar una medicina que le va a prolongar la vida 5 o 10 años, al paciente no le interesa eso. Lo que el paciente quiere es irse con un tratamiento que inmediatamente le ayude al paciente y que al día siguiente ya esté haciendo algo mejor. ¿Por qué? Porque ya le calmamos los síntomas. No, pero con eso no va a vivir más. Al paciente no le interesa vivir más, lo que le interesa es hacer sus cosas. Por eso digo, eso lo puede interpretar de una manera, pero yo lo pongo así, porque para mí lo más importante es calmar el síntoma por el cual el paciente va al médico. Es cierto que a mí me interesa prolongar la expectativa de vida, sí, pero eso no lo voy a conseguir de un día para otro. Eso es un tratamiento largo. Que eso es lo que piden todas las guías y eso es verdad.
¿Cuál es el objetivo de tratar algún tipo de enfermedad? Pues prolongar la expectativa de vida. Sí, eso ya lo sé. Pero el paciente está yendo por eso. El paciente lo que quiere es sentirse bien. Si ustedes le dan una medicina y al día siguiente el paciente sigue igual de mal, el paciente agarra y busca otro médico. Este médico no sabe nada porque sigo igual. No, pero me ha dicho que esta pastilla me va a ayudar. ¿Cuándo? ¿En 10 años? No. A mí que me interesa 10 años, me interesa hoy. Entonces yo por eso lo acomodo en ese orden, pero en el caso del examen, el orden va primero con prolongar la expectativa de vida, por si acaso. O sea, lo más importante es prolongar la expectativa de vida, eso sí lo entiendo. Pero para mí, primero, calmen los síntomas, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca. Primero establecer, ¿es cardíaco o no? Y si es cardíaco, ¿cuál es? Sistólico, diastólico, todo lo que hemos hablado. Y corregir la fisiopatología, porque si no, el tratamiento nos va mal, ¿ah? Y si el paciente se ha descompensado porque se anemizó, porque tuvo algún otro tipo de infección que lo descompensó, bueno, hay que tratar la causa de la descompensación. Pero entiendan, para el examen, la primera, digamos, lo más importante es aumentar la expectativa de vida. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que sucede es que el paciente, si no siente alivio, en forma rápida, se va a otro médico. Y podemos dejar de repente a alguien que no sabe, peor todavía, pues, ¿no? Pero para el examen tienen que marcar lo otro. Sí. ¿Cómo? Ah, eso también puede suceder, por eso yo les dije, ustedes pueden tener falla derecha, falla izquierda y pueden tener que fallen los dos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el ventrículo izquierdo falla y no le damos tratamiento, lo cual es cada vez es menos probable porque el paciente se siente mal y va al médico, pero antes no era así, pues. Entonces, cuando falla el ventrículo izquierdo y no le dan un tratamiento adecuado, eso va a repercutir sobre el derecho. Y el paciente puede empezar a tener falla del lado derecho. Sí, eso sí puede suceder. Pero sucede cada vez menos. ¿Por qué? Porque ya al menos de alguna forma los pacientes están yendo un poco más continuo al tratamiento de los médicos, ¿no? Pero antes era muy frecuente. Fallaba el izquierdo y después afectaba el derecho. Ah, disminuido. En los dos disminuye. Tanto el derecho como el izquierdo empieza. Primero el izquierdo es el que está fallando. Ya tiene la fracción de eyección disminuida. Después eso va a afectar al lado derecho. Y la fracción de eyección, poco a poco el ventrículo derecho también empieza a caer, empieza a fallar. No, lo que pasa es que la disnea empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque como el derecho empieza a fallar, ya no bombea tanta sangre a los pulmones. Y entonces el paciente dice, doctor, antes estaba muy mal, ahora me siento mejor. Qué bien me ha hecho su medicina. No, está peor. Porque ya el derecho, al no poder bombear la cantidad adecuada, ya no congestiona el ventrículo. Entonces yo digo, pero este paciente tiene falla izquierda, ¿y cómo ha mejorado? Ah, es que está mejorando porque ya el derecho empezó ya a dañarse y ahora el derecho ya no bombea casi sangre hacia los pulmones. Eso es lo que nos llama la atención. Un izquierdo que mejore, no vaya a ser que el derecho está empezando a fallar. La disnea disminuye. El paciente se mejora. Por eso uno dice, doctor, su medicina me ha ayudado. Dice, pero si usted está cada vez peor. No, que ahora ya me siento mejor. ¿No? Entonces, ya, pero lo que sucede es que ya no vemos eso. Felizmente ya el paciente se va tratando, pero no significa que no vaya a haber, ¿ah? Cuadros de falla izquierda que de un momento a otro, ¿no es así? Mejora, no vaya a ser que está peor. No vaya a ser que ya está afectando al ventrículo derecho. Es como, por ejemplo, un paciente hipertenso. Doctor, yo soy un hipertenso que usted me conoce, me ha tratado durante 10 años. Y yo tomo mis medicinas, tomo un montón de medicinas, estoy tomando todas mis medicinas. Pero desde hace una semana, doctor, me canso. Quiero hacer las cosas y me canso. Y antes no me cansaba. Así, sí, me canso. Y mi presión se ha normalizado. Incluso ya no estoy tomando mis remedios porque me tomé la presión y estaba en 9,5. ¿Estamos? 9,5. Y antes tenía que tomarme todas sus pastillas para mejorar. Ahora
Mire, mi presión está incluso en 10,5, 11,5 y ya no tomo nada y camino y me estoy cansando. ¿Qué pensarían? ¿Qué le ha pasado a ese paciente? ¿Cómo pueden explicar que un paciente hipertenso, su presión se normalice sin medicación e incluso hasta puede disminuir? ¿Hay alguien de los que están en forma virtual? Si alguien me da una respuesta. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Ah? Le ha podido dar un infarto. Le ha podido haber dado un infarto. Y entonces por eso uno empieza a pensar, pero ¿cómo un hipertenso se va a volver normotenso? Algo le ha pasado. Ha tenido una hemorragia, todo, pero desde el punto de vista cardiológico. Toma un electro, mejor le tomo su electro. De repente, oiga, usted es infartado. Oiga, pero yo no tuve dolor. Hay infartos que no duelen, pasan desapercibidos. Pero ya uno va armando el diagnóstico, pues. Hipertenso que se normalice, ¿de dónde? ¿Qué pasa con el nefrópata, con el paciente diabético, que después de mucho tiempo siendo un mal diabético, doctor, mi azúcar ahora ya está normal? Qué bien, ya me mejoré. Lo que pasa es que ya la insulina no se bota por el riñón y la insulina se mantiene porque ya no se elimina por el riñón y le está bajando el azúcar. Estoy mejor, está usted peor. Su riñón está dañando. Entonces son situaciones que suceden, ¿ah? No es que no pasen. Pero ya uno tiene que ir pensando en qué es lo que debe estar pasando. Un paciente hipertenso, para que se vuelva normotenso, algo le puede estar sucediendo. Pueden ser problemas cardíacos o extracardíacos, empieza a tener de repente una hemorragia digestiva y nadie lo ha detectado. Entonces uno tiene que ir viendo las posibilidades. Acá un paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, que tiene disnea y que de la noche a la mañana dice, me siento bien, y efectivamente el paciente se siente bien, pero es porque no le está llegando sangre al ventrículo, o perdón, a los pulmones del ventrículo derecho no le llega porque el ventrículo derecho ya empezó a fallar. Sí puede pasar, pero cada vez es menos. ¿Por qué? Porque se trata a los pacientes ya de alguna forma mejor. Antes todavía se veía otros tipos de pacientes. Además, también ya los tratamientos han ido mejorando, ¿no? Entonces, vean, no se olviden, al menos en cardiología es así. Si yo uso un antihipertensivo, pero no le prolonga la vida, ese medicamento no sirve. Oiga, pero le baja la presión. Mi objetivo no es bajar la presión, es que vivan más. Eso sí es cierto. Pero una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es la práctica médica. Si ustedes tienen a un paciente con insuficiencia cardíaca que no le alivian la congestión, el paciente se va a ir a otro médico. Y no es porque lo estemos trabajando mal, sino tenemos que ser conscientes, ¿no? Bueno, muy bien. Lo importante en la insuficiencia cardíaca es partir también de un tratamiento no farmacológico. Y como este es un problema, sobre todo del lado izquierdo, de congestión, lo que hay que hacer es descongestionar. ¿Cómo descongestiono? Reduzco la ingesta de sal y recuerden que al reducir la ingesta de sal, la sal retiene agua. Entonces, si la persona empieza a consumir menos sal, se va a congestionar menos. Eso es muy importante. No le digo que coma sin sal, pero que por lo menos no le eche sal a la comida y que cocinen bajo en sal. Eso es muy importante. Número 2, oiga, tiene que reducir su estrés emocional. Oiga, soy controlador de una torre de aeropuertos, señor, deje su trabajo. A veces se llega a estas situaciones, ¿eh? Y estamos a veces viendo gente que lamentablemente a los 45, 50 años le tenemos que dar su certificado de decir, ¿sabe qué? Usted no puede trabajar. Le pasen una pensión, todo, pero no puede trabajar. A veces la función que uno tiene, el estrés emocional, es importante. Recuerden que uno de los mecanismos, ¿cuál es? El sistema adrenérgico que se activa. Si ya la persona tiene su actividad adrenérgica incrementada, ¿cómo vamos a mantener a ese paciente? O sea, hay veces que hay que decir, señor, tiene que cambiar de trabajo. Sí, sí pasa. Restricción de actividad física competitiva. Competitiva. Señor, salga a correr, a caminar rápido, lo que quiera, pero no compita. Hay personas que, no sé si les pasará, pero hay personas que están caminando en la calle, y no sé, pues así son, ¿no? Ya, tiene su nombre, pero bueno. Y ven que otro le pasó, y empieza uno a caminar a ganarle.
Esa ya es su personalidad, pues, ¿no? Entonces, yo le quiero, tengo que ganar, tengo que ganar. Pues bueno, cuando uno va a actividad física competitiva, o sea, una cosa es hacer deporte, otra cosa es hacer ejercicio. El que compite, que no me venga a contar la historia de que yo compito porque hay que competir. Mentira. El que compite tiene que ganar. Eso es, para eso está. Y si es una persona que piensa que competir no es ganar, creo que no debe estar ahí porque su mente está preparada para eso. Uno tiene que ganar, pues. Uno tiene que ganar. Entonces nosotros lo que le decimos es no compita, pero sí camine, haga ejercicio. Es necesario hacer ejercicio mucho. Entonces, si vamos a este esquema que les he mostrado, vean ustedes cómo es que entran los tratamientos. El paciente fundamentalmente, ¿qué tiene? Congestión. Pues se llama insuficiencia cardíaca congestiva en un primer momento. ¿Qué hay que hacer? Descongestione, pues, al paciente. ¿Y con qué lo descongestiona? Con un diurético. Pero no una hidroclorotiazida que se usa en la hipertensión, no. Tenemos que dar un diurético potente, tipo furosemida o diurético de asa. Eso es lo que hay que darle al paciente para descongestionar. Y cuando el paciente tiene falla sistólica por falta de músculo contráctil, ¿qué hay que darle? Digital. Y con eso se ha manejado a los pacientes por muchos años. Furosemida y digital, furosemida y digital. Bueno, la respuesta es que esos dos tratamientos no aumentan supervivencia. Lo descongestionan, le mejoran su calidad de vida, pero igual se siguen muriendo. O sea, eso es importante. El diurético de asa y el digital, la digoxina o sedilanid, ayudan mucho al paciente a sentirse mejor, pero igual se siguen muriendo. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que hacer. Yo lo que quiero es mejorarlo al paciente. Tengo que darle un diurético y si lo necesita por la fisiopatología, no todos van a digital. Recuerden que el digital es cuando hay un problema de contractilidad, disfunción sistólica. Entonces, con eso es lo que se manejó, pero los inhibidores de ECA actúan en el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a hacer que la precarga disminuya, pero también actúa sobre la poscarga. Entonces, los inhibidores de la ECA cuando aparecen, vean ustedes que actúan sobre los dos brazos, pre y poscarga. Y son drogas que disminuyen la mortalidad. ¿Estamos? Son drogas que ayudan a la mortalidad. Entonces, los inhibidores de la ECA es una de las drogas que uno debería darle al paciente porque aumenta su supervivencia. ¿Estamos? Pero, ojo, si no le doy el diurético, ese paciente no mejora y por más sartán o enalapril, lisinopril que tome, el paciente dice, oiga, ya tomo su enalapril 2 días y me sigo agitando. Qué mal, doctor, me voy a otro. No, pero eso va a aumentar su supervivencia. Me voy a otro. Porque no puedo hacer nada, sigo igual. Lógico, porque el inhibidor de la ECA va a funcionar en el largo plazo. Hay que empezar dando inhibidor de la ECA, sí, pero primero calmen la congestión. Por eso es que hay que ir combinando, pues, ¿no? Hay que ir combinando. También se usan los nitratos, pero tiene que usarse con hidralacina, que es un medicamento que no hay. Cada vez ya no se usa esta combinación, pero el nitrato, igual que inhibidor de la ECA, el nitrato con hidralacina mejoraba supervivencia. La respuesta es sí. Hace ya buen tiempo aparecieron también los beta bloqueadores, no todos, solamente 4, carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol recientemente. Esos son los 4 que se usan, no se usa cualquier beta bloqueador. Ellos actúan sobre el sistema adrenérgico. No todos los beta bloqueadores, carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol son los que están autorizados. Y después entró la espironolactona. La espironolactona dicen que es un diurético, no se usa por su efecto diurético. Su efecto diurético es pobre, pero tiene toda una serie de efectos en el organismo que el paciente con insuficiencia cardíaca lo tiene y que le aumenta la supervivencia. De todas ellas, todas aumentan supervivencia, excepto el digital y el diurético. Pero entiendan bien, el diurético es fundamental para que el paciente se sienta bien. Entonces, al esquema que ustedes quieran darle,
para mejorar su expectativa de vida, lo que quiera, no se olviden, agréguenle diurético. Siempre, siempre. Además, todos los estudios que demostraron que los inhibidores de la ECA o el beta bloqueador o cualquier fármaco ayudaba al paciente, todos estaban con diurético. ¿Por qué? Porque lo más probable que si no le daban el diurético, el paciente dejaba el estudio clínico y se iba a otra cosa. Entonces, el diurético y el digital son buenos, ¿no es así? Pero recuerden, no aumentan supervivencia, lo hacen sentirse mejor y eso es muy importante. ¿Por qué la espironolactona se usa? No se usa por su efecto diurético, que lo tiene. Pero el problema es que su efecto diurético es muy pobre. Lo que pasa es que el paciente hace un hiperaldosteronismo secundario. Como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, se produce un hiperaldosteronismo secundario. Eso es lo que va a suceder. Y entonces ese hiperaldosteronismo secundario se contrarresta con los inhibidores de aldosterona tipo espironolactona. Entonces, aparte de todo ese beneficio que da la espironolactona, se ha visto de que evitan las fibrosis, entre ellas la fibrosis cardíaca. Por eso se usa la espironolactona, ¿no? Porque ayuda a la remodelación del corazón, evita su fibrosis, todo un historial que hay de la espironolactona. Pero recuerden, si bien es un diurético, no se usa por eso. Para diurético tienen furosemida. La espironolactona, su finalidad es ayudar a los problemas fibróticos y al hiperaldosteronismo secundario. Muy bien, hasta ahí está lo que uno más o menos conoce. Pero han aparecido unas drogas que ya tenían tiempo en el paciente diabético. ¿Estamos? Eso no está por si acaso en su guía, porque eso es lo que le ha agregado, porque ya esto ya es el vox populi, esto ya hay que ir, esto ya se está incrementando en el arsenal terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son drogas muy prometedoras. Estas drogas se equiparan al éxito que tuvieron las estatinas en cardiología. Estas son drogas que van a dar mucho que hablar. Y ya lo está dando, no solamente en insuficiencia cardíaca, nosotros en oncología, para evitar daño cardíaco, mucho usamos eso. Nos cuestionan porque dice eso todavía no está aceptado por la FDA. No me interesa, pero yo sé que científicamente eso le ayuda al paciente. Y hay gente que está investigando a otro nivel, que al final están viendo eso. El beneficio es muy amplio de estos inhibidores SGLT2. ¿Qué es lo que sucede? Esto se daba a los pacientes diabéticos y muchos de los diabéticos tenían o tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, le daban estas medicinas para la diabetes, para bajar su glucosa. ¿Por qué? Porque a nivel del tubo contorneo proximal, ¿vale? A nivel del tubo contorneo proximal, se reabsorbe la glucosa. Se reabsorbe la glucosa en el tubo contorneado proximal. Y esa reabsorción que sucede a nivel del tubo contorneo proximal lo hace a través de un transportador o cotransportador que tienen que ver con el transporte de glucosa. Vean ustedes en la parte inferior, este es el lumen del tubo contorneo proximal y por acá está la sangre. Entonces, a través de este cotransportador SGLT2, transporta ¿qué cosa? Sodio, pero transporta también glucosa. Entonces, al reabsorber la glucosa, ¿no es así? La glucosa, pues se va esto a la sangre y me empeora la diabetes, pues. Me empeora la diabetes, ¿por qué? Porque este transportador está, como hay mucha carga de el diabético pues tiene mucha glucosa que le llega al glomérulo y entonces en el tubo contorneo proximal ahí tiene tanta azúcar, pero este SGLT2, este cotransportador, hace que la glucosa pase a la sangre y no se elimine por la orina. Pues bien, bueno, existen los inhibidores de este SGLT2. Entonces, al inhibir a este transportador, ¿qué pasa con la glucosa que estaba en el tubo contorneado proximal? Pues se bota por la orina, ¿no? Entonces, esto era un medicamento para la diabetes. Lo que hacían era que la persona a través de la orina bote el azúcar. Pero ¿qué observaron?
de que los pacientes con insuficiencia cardíaca que les daban esta medicina porque también eran diabéticos, empezaron a mejorar. Ya no se hospitalizaban con frecuencia. Entonces empezaron a decir, oiga, esto hace algo. Bueno, la primera explicación es bien sencilla. Si este inhibidor ya no permite que el cotransportador funcione, la glucosa se bota por la orina, pero también se bota el sodio. Y si se bota sodio por la orina, el sodio arrastra agua. Y el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, en estos diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca, tienen congestión. Entonces, estos inhibidores SGLT2 lo que hacían era, si bien ayudar a que la glucosa se bote por la orina, eso por una cuestión de carga osmolar y de sodio, hacía que la persona se descongestione. Y de esa forma, estos inhibidores ayudarían en mejorar a los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Y efectivamente, los pacientes empezaron a mejorar. Pero mejoraban más de lo que se esperaba. Este efecto de los inhibidores SGLT2 no solamente tiene un efecto en el corazón, tiene muchos efectos para pérdida de peso, a nivel intestinal. Es en realidad una droga bastante interesante. Pero a cardiología, ¿qué le interesaba? El corazón. Y lo que dijeron fue, bueno, esto funciona como un diurético, pues. Está botando azúcar, está botando sodio, carga osmolar, toda el agua se va y lo descongestioné. Sí, pero lo que sucede es que en este momento se ve que los inhibidores SGLT2 tienen toda una serie de efectos antiinflamatorios. Tiene una serie de efectos antiinflamatorios y el corazón insuficiente se desinflama. No es solamente un efecto de hacer que orine o que bote agua. No, estas drogas tienen todo un efecto antiinflamatorio que ayuda mucho al paciente que tiene insuficiencia cardíaca porque el corazón está inflamado. Tiene que ver con radicales libres, tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con fenómenos de fibrosis. Esto es un boom en cardiología. Cada vez usamos más esto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero esto tiene propiedades antiinflamatorias. La toxicidad que se produce por ciertas medicinas en el corazón, oncológico, es inflamación. Y entonces el uso de este medicamento en los pacientes oncológicos que reciben ciertas drogas que pueden dañar su corazón, están protegidos por estos inhibidores SGLT2. Y entonces nosotros felizmente detectamos al paciente en disfunción ventricular y le empezamos a dar DAPA o empaglifosina 10 miligramos y vemos que al cabo de 3 semanas mis marcadores de inflamación cardíaca, la troponina, el strain, todo empieza a mejorar. Eso es lo que nosotros vemos en esta droga, no solamente en insuficiencia cardíaca, esto es un boom para insuficiencia cardíaca, pero en cardiooncología para nosotros es una droga de mucha utilidad, pero estamos hablando ya de que esta droga, si bien tiene que ver con el azúcar y el agua, su mecanismo es más que todo por una cuestión antiinflamatoria. Un corazón normal, ¿de dónde obtiene los ATPs? Los ATPs los obtiene de los ácidos grasos libres. También lo puede obtener a través de ciertos aminoácidos de cadena ramificada. Y muy alejado, la glucosa. La glucosa pasa a una situación. El corazón no usa, el metabolismo finalmente es ácidos grasos libres 70%. Así. La glucosa pasa a un 10-20%, queda de lado. ¿Por qué? Porque el corazón obtiene energía de sus ATPs vienen del ácido graso libre. Eso lo hemos hablado, creo. Cuando el corazón está enfermo con insuficiencia cardíaca, su principal fuente de energía es la glucosa. Y su fenómeno básicamente es glucólisis. Hasta ahí era lo que sabíamos. Cuando uno da este tipo de drogas inhibidores SGLT2 en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ese corazón empieza a obtener energía de los cuerpos cetónicos. Y esto es un punto fuerte
en que por qué este corazón insuficiente empieza a mejorar su contractilidad. Los cuerpos cetónicos hacen que ese corazón recupere su función cardíaca en forma magnífica. Entonces, por eso es que es una droga que ofrece mucho en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué lo usamos en cardiooncología? Por sus efectos antiinflamatorios. La toxicidad es inflamación. Y como este medicamento tiene efecto antiinflamatorio, ayuda bastante al paciente. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que ya está. Esto es lo que actualmente todos, al menos en cardiología, lo usamos y vemos con muy buenos ojos en poder dar este medicamento. ¿Cuál es el limitante del medicamento? El costo. Es caro. Eso sí es caro. Pero ante los beneficios que da, es espectacular. Realmente en 3 semanas nosotros vemos cómo la toxicidad empieza a revertir. Empieza a revertir. Entonces la tendencia, eso todavía no está aceptado en cardiooncología, pero es cuestión de tiempo, porque ya hay gente que lo están investigando y probablemente obtengan los resultados que nosotros vamos viendo. El paciente mejora espectacularmente. ¿Cuál es la ventaja también de usar los inhibidores SGLT2 en cardiología oncológica? Pues los pacientes oncológicos a veces ya sus presiones por su estado clínico son presiones bajas, no tienen presiones tan altas. Esta medicina no baja la presión. Es ideal para el paciente oncológico, ¿no? Para que no haga la toxicidad. Ojo, no es una droga contra el cáncer, es una droga para proteger al corazón contra los fármacos oncológicos. Cada vez van apareciendo nuevos medicamentos oncológicos que aumentan supervivencia. Cada vez aumentan supervivencia. Y eso es verdad. La gente ya no se muere del cáncer. Si se le diagnostica a tiempo y se le da un tratamiento, ya no se está muriendo del cáncer. ¿De qué se muere? Del corazón. Uno de los motivos es la toxicidad cardíaca de estos medicamentos. Y toxicidad que en este caso sí podemos evitarlo con el uso de los inhibidores SGLT2, que son, bueno, acá en el país hay 2, la empaglifosina y la dapaglifosina. La dosis que se usa en estos pacientes, recuerden que no es para tratar la diabetes. O sea, sí es que su finalidad es usar en diabéticos, sí, pero nosotros lo usamos no solamente en el cardíaco diabético, sino más bien en el que es puramente cardíaco, sí. Lo estamos usando. Y la dosis es 10 miligramos, una toma al día, ¿no? Bueno, lo pongo porque eso es lo que actualmente hay, pues, ¿no? Muy bien, volvamos a nuestro tema, pues acá tenemos los diuréticos, los inotrópicos tipo digital, pero ojo, los dos no aumentan supervivencia. Vasodilatadores como los inhibidores de la ECA o los BRAT, los beta bloqueadores son los 4 que están autorizados, no son todos. La espironolactona, ya saben, no por diuréticos, sino sus efectos sobre fibrosis y hiperaldosteronismo. Inhibidores SGLT2, lo que estamos hablando, empaglifosina, dapaglifosina. Estos pacientes tienen mucha chance de hacer arritmias y morirse, por eso hay que usar amiodarona. Y la mayoría de ellos también tienen que estar anticoagulados. Eso es el manejo del paciente, digamos, que tiene un problema crónico. Pero aquellos que ya empiezan a venir a los cuidados intensivos, a cuidados coronarios, ya tenemos que darle otro tipo de drogas, más potentes y endovenosos. Los inotrópicos ya no tipo digital, los digitálicos son Sedilanid, e incluso ya no. Yo creo que ya ni hay ni siquiera digoxina, todavía hay, pero Sedilanid, el endovenoso, ya no existe. No he visto. El frasquito de vidrio cuesta más que la sustancia. Nadie lo va a fabricar, pues, ¿no? Estos son medicinas que se usan pues, en cuidados intensivos. Puede usar dobutamina, el milrinone, se puede utilizar el pimobendan. Son lógicamente medicinas bastante caras, pues, ¿no? Estas eran las nuevas alternativas que están todavía en el mundo. El neseritide, que esto bueno, viene a tener un efecto de protección. ¿Qué es lo que viene a hacer el neseritide? Bueno, vendría a ser un BNP, un péptido natriurético cerebral sintético. Han tratado de sintetizar al péptido natriurético cerebral. Se llama neseritide, pero no ha tenido éxito todavía. Después la espironolactona se ha mejorado con la ipleronona, pues se usa poco, acá casi a veces no hay. Ibabradina también se utiliza un poco. Y el sacubitril, que es lo que le decía, la neprilicina,
digamos, sería una droga que permite que los péptidos natriuréticos funcionen, ¿no? Se están usando algunos de ellos, pero bueno. ¿Cómo es lo que nosotros debemos manejar al paciente? Recuerden, hay que darle diurético. Si es sintomático, denle diurético, pero combínenle con un inhibidor del ECA o un sartán. Inhibidor del ECA o sartán. Yo preferiría un inhibidor del ECA y después, si no lo tolera, un sartán. Después, conforme va avanzando, se puede dar un beta bloqueador. Ya saben cuáles, los 4 que hemos mencionado. Hay algunos pacientes, no todos, que necesitan digital. Son aquellos que le faltan músculo contráctil. No es para todos, solamente es para un grupo. Y finalmente se agrega la espironolactona. Eso es lo que nosotros manejamos en el consultorio. Lo que está apareciendo de nuevo son precisamente inhibidores SGLT2, que se podría usar desde el principio y sería muy bueno. Todavía las guías las tienen con cierto tipo de precaución hasta tener toda la evidencia a riesgo-beneficio, ¿no? Eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces, dentro de este esquema que teníamos, ¿dónde es que entran los medicamentos? Recuerden que si la persona tiene factores de riesgo, o sea, está en categoría A, lo que hay que hacer es corregir los factores de riesgo. Si ya el paciente tiene disfunción del ventrículo izquierdo, y para eso nosotros tenemos que pedirle el ProBNP y tenemos que hacerle su eco. De esa manera detectamos antes que el paciente tenga síntomas y a través del X-ray antes que la fracción de eyección se vea alterada. Después ya viene el cuadro clínico típico, ya el paciente está sintomático. Y entonces ahí ya vamos a tener el cuadro clínico del paciente. Muy bien. Ya el estadio avanzado, el estadio 4, ya son los pacientes que están en estadio final. Entonces, dentro de esta situación, tratemos de controlar los factores de riesgo, entre ellos la presión arterial, que el paciente no se infarte, etcétera, etcétera. Tenemos que corregir antes que la enfermedad aparezca. Si el paciente ya desarrolla insuficiencia cardíaca asintomática, es decir, disfunción ventricular, ahí uno debería darle un inhibidor del ECA o un sartán. Y de acuerdo a la evidencia, sería de repente empezar también con un inhibidor SGLT2. Eso todavía hay que esperar un poquito. ¿Por qué uno empezaría con un inhibidor del ECA? Yo les digo que a los pacientes hay que darle furosemida, porque en ese momento todavía el paciente está asintomático. La furosemida se da cuando ya da síntomas, pues, ¿no? Entonces, por eso es que cuando el paciente está en la categoría C, ahí uno da inhibidor de la ECA o sartán, se le da diuréticos, beta bloqueadores, espironolactona. ¿Estamos? Y bueno, aquellos que ya están más severamente enfermos, ya bueno, eso se usa drogas tipo pues pimovendán, que ya son drogas más dobutamina, ya más complicadas, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, lo que es aparatoso es que el paciente llegue con un edema agudo pulmonar. Y cuando llega con un edema agudo pulmonar, lo primero, ¿esto es cardíaco o no? Lo primero que hay que ver es que no vaya a ser que tenga un problema de crisis tirotóxica. Lo primero que tenemos que ver es cardíaco o no. Ahora, un edema agudo pulmonar se va a caracterizar porque tiene una expectoración rojiza, asalmonelada. Hay presencia de tercer ruido, la persona no puede acostarse, hay una sensación de muerte del paciente. Ese es el edema agudo pulmonar, que aparece en forma brusca. Entonces nosotros tenemos que buscar, entre otras cosas, sobre todo, la presencia del tercer ruido. ¿Estamos? La presencia del tercer ruido. Pues bien, esos pacientes van a tener este tipo de imágenes, un corazón que puede estar dentro de tamaño normal o un corazón grande, dilatado, no lo sé, y lo que se llama la congestión en los pulmones. Congestión que nosotros lo conocemos como las líneas B de Kerley. Estas líneas B de Kerley son las B, pero también hay las A y las C, pues, ¿no? O sea, hay diferentes tipos, pero la que más nos interesa, porque son rectas, cortas, perpendicular a la pleura, son las líneas B de Kerley. ¿No? Pero hay otras también, ¿no? La A y la C, pero lo más clásico es la B. ¿Cómo se maneja el edema agudo pulmonar? Oxígeno, importante, nitroglicerina endovenosa, no sublingual. Lo que pasa es que no tenemos endovenoso, entonces, ¿qué nos queda? Usar el sublingual. Pero para el examen marquen endovenoso.
En la práctica médica usen el sublingual, porque no hay otra cosa. Sulfato de morfina, también a veces no hay en los hospitales y eso no sale por cualquier receta, ¿no? Pero bueno, es lo que se debería utilizar. Furosemida hasta 80 miligramos, se puede llegar a dar incluso hasta nitroprusiato. El digital, lamentablemente, ya no hay endovenoso. Ya no hay acá en el país ni va a haber, ¿no? Entonces es un problema. La aminofilina, que ayuda un poco a que el paciente respire mejor. Dobutamina, que es lo que reemplazaría ya el digital, pues no tenemos. Y si vemos que el paciente se va a agotar, intubación y ventilación mecánica. Se puede llegar incluso a colocar un balón intraórtico de contrapulsación. Es lo que reemplaza la función del ventrículo. Si uno tiene, perdón, si tienen a un paciente que está en casa o que está en provincia y no tienen mucho que hacer, no se olviden, siéntenlo al paciente y pónganle los brazaletes de tensiómetro en brazos y piernas y en forma rotativa se hacen estos torniquetes, que es la sangría blanca, porque no es sacar sangre, sino es tratar de disminuir el retorno venoso. De las 4 extremidades se deja siempre una libre. O sea, estos torniquetes rotatorios que se hacen cada 15 minutos, se hacen en 3 extremidades dejando una libre. Y se va rotando, ¿no? Es una forma de ayudar al retorno venoso para disminuir la congestión. Es lo que nos queda cuando no tenemos mucho que darle, porque una cosa es estar en un hospital y otra cosa es estar en una posta o en su propio domicilio del paciente, ¿no? ¿Esto le puede ayudar? Sí, transitoriamente le puede ayudar. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos con estos? Uy, perdón, en algo nos salteamos. No. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Estos pacientes, como no tienen sangre que va a todo el organismo, empieza a ser falla multiorgánica. Falla renal, hepática, todo empieza a dañarse. Es una muerte muy triste. Nadie quiere que mueran nuestros pacientes, pero tampoco nosotros podemos prolongar el sufrimiento de algunos pacientes. Y hay pacientes que con cierta frecuencia en su evolución hacen una muerte súbita. Ya por el pronóstico del paciente, estos pacientes no vale la pena hacer reanimación. Uno tiene que saber cuándo hacerlo. Nosotros no somos dueños de la vida, pero tampoco podemos reanimar a gente que está, entre comillas, muerta. No vale la pena generarle un sufrimiento largo cuando sabemos que ya no se debe hacer. Entonces, no es raro que estos pacientes, por un desequilibrio hidroelectrolítico, recuerden que tienen insuficiencia cardíaca, están con furosemida, altera el potasio, se pierde el potasio, se agrega diarreas, hace un trastorno hidroelectrolítico, hace una arritmia y se murió. Ya, pues hay que dejarlo, pues no hay otra forma. Eso sucede, sí. Lo que más mata a estos pacientes son las arritmias. Por eso es que a veces uno ya le da el antiarrítmico en forma preventiva, ¿no? Pero ¿se puede descompensar a pesar del antiarrítmico? Sí. Un marcador muy importante es el nivel de catecolaminas, por eso los beta bloqueadores en el tratamiento. El incremento de catecolaminas hace de que el corazón pueda fallar más rápidamente. Un cuadro de isquemia o a veces por los mismos medicamentos podemos complicar al paciente y el paciente fallece, ¿no? Esa es la evolución de estos pacientes que finalmente pueden hacer una muerte súbita que en cierto modo pueden acortar su sufrimiento, que definitivamente esos pacientes lo van a hacer, ¿no? Es triste ver todo este compromiso de falla hepática, renal, es consumismo terrible, ¿no? No es tan frecuente, pero sí lo vemos, bueno, a veces, ¿no? Y bueno, esto es en relación a insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Siempre qué? Si va a haber alteración del eco, sí. Pero lógicamente uno tiene que saber lo que estamos buscando. El strain, si lo buscamos, lo encontramos. Pero si no tienen strain, ¿cómo diría? Uno se guía por la fracción de eyección, pero cuando ya cae la fracción de eyección, ya la enfermedad está más avanzada. Por eso es la idea de usar el strain. El strain es más precoz, es mucho más precoz. Acá dice, ¿se puede usar espironolactona junto con furosemida? Sí, sí se puede usar, pero tenga en cuenta de que la furosemida es el diurético que se usa y la espironolactona no se está usando por diurético porque es pobre, sino se está usando por sus otros efectos. Sí se puede usar en forma combinada, sí.
¿Durante qué tiempo debo dar la espironolactona por el tema de ahorro potasio? Es decir, que debo... Ah, no, lógico. Si ustedes empiezan a dar espironolactona, controlen electrolíticos para ver cómo va el potasio. Pero como le están dando también furosemida, la furosemida hace perder potasio y el espironolactona lo retiene, por lo tanto, el efecto se empieza a neutralizar. Pero sí se hace su control de todos modos de electrolitos. Sí, sí. ¿Cada qué tiempo tengo que controlar los electrolitos? Eso va a depender de la evolución del paciente. Le puedo hacer por lo menos 2 controles al año, pero si es un paciente que se descompensa cada rato, lo tendré que hacer de repente hasta mensual. Eso ya va a depender del tipo de paciente, ¿no? Pero sí, siquiera 2 veces tengo que ir observando electrolitos, ¿no? El edema frío y el edema caliente por semiología tiene que ver acá. Sí, un edema frío significa bajo gasto. Un edema caliente significa congestión. Que puede ser cardiológico, sí, pero también puede ser algo vascular. El paciente puede estar teniendo una insuficiencia venosa crónica, o sea, tiene varices, hay congestión, hay un edema caliente, pero no tiene nada que ver con insuficiencia cardíaca. Pero hay otros que sí, por la insuficiencia cardíaca dan edema caliente. El edema frío más bien nos está hablando de fenómeno anterógrado, hacia adelante. ¿Sí? Es importante, sí, pero no todo edema caliente indica lo mismo. Hay varias patologías. Yo le doy una de ellas como la insuficiencia venosa crónica, que puede dar edema caliente, pero no es un problema de insuficiencia cardíaca. Ya, y esas son todas, creo, pues, pero no hay otras más. No, eso se usa para hipertensión pulmonar. Eso se usa para hipertensión pulmonar. No, en insuficiencia cardíaca no se usa eso. Muy bien. Bueno, como estamos con el tiempo, seguiremos, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora los problemas valvulares. Los problemas valvulares. Esta es una mujer de 45 años, llega a la emergencia por angustia, inquieta, con dificultad para hablar por la intensa disnea que presenta. La paciente está sentada, ya que no tolera el decúbito. Frecuencia respiratoria de 30 a 40, la respiración es superficial. Hay un pulso irregular, 130 latidos por minuto, y hay un soplo diastólico apical 3/6, ¿no? Y bueno, cuando uno ve a este paciente, bueno, ahí ustedes los que están acá pueden verlo el rostro. ¿Por qué les llama la atención de su rostro?